Bienvenidos a Charlas con Pris. Yo soy Pris Brambila y en este episodio estaremos hablando sobre la medicina alternativa, específicamente sobre la homeopatía. Y qué mejor que con un experto en el tema. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Francisco Pérez. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo para poder proporcionar la información a las personas interesadas en esta alternativa. Yo soy la agradecida el que se haya tomado el tiempo de venir aquí con nosotros. Lo más interesante, y ya ahorita él nos platicará, es que él es médico general, o sea, es decir, está enfocado en la alopatía, pero también, su especialidad en la homeopatía. Así que descubriremos lo mejor de ambos mundos, romperemos tabús, conoceremos y charlaremos acerca de casos de éxitos. Así que vayan dejando sus dudas en los comentarios y sin más rodeos, vamos comenzando. Bienvenidos a Charlas con Pris, un espacio donde obtendrás inspiración, conocimientos y herramientas esenciales para aplicar en distintas áreas de tu vida. Yo soy Pris Brambila, coach de imagen, y te invito a juntos entender, conocer y trabajar nuestro interior, todo aquello que los demás no ven y que muchas veces ni nosotros mismos entendemos, mientras conectamos y potenciamos nuestra imagen exterior, ahora sí, visible para todos. Esto no podría ser posible sin las valiosas aportaciones y experiencias de cada uno de los increíbles invitados, expertos en diversos temas que nos acompañarán durante esta temporada. Permítenos ser parte de tus días, mientras charlamos de todo aquello que sumará un poco y no tan poco a tu vida. Comenzamos. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Me encantaría, como les estaba platicando al principio, que nos pudiera platicar las especialidades que tiene. Es médico, tengo entendido, médico general, pero también con su especialidad en la homeopatía, ¿cierto? Así es, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy de la generación 80-86, estudié en medicina general, luego estudié una especialidad en medicina del trabajo y después me enfoqué en medicina homeopática estudiando un posgrado. ¿Por qué? ¿Por qué decidió, estando en toda esta parte de...? Porque me imagino que como médico y como doctor tienen una infinidad de especialidades, ¿no? ¿Por qué la homeopatía? Así es, hay ahí un antecedente. Yo cuando estaba en la preparatoria, mi padre tuvo un problema de una hernia de disco a nivel de lumbares y en aquel tiempo pues yo todavía no entraba ni a la facultad, estaba en la preparatoria y un amigo me comentó que tenía un primo que se iba a casar con una doctora que era homeópata y que por qué no llevaba a mi padre con ella a ver qué podía hacer para la hernia de disco a nivel de lumbares. Pues yo en ese tiempo no sabía nada de medicina ni de homeopatía, pero yo le comenté a mi padre que si quería lo llevaba y él me dijo sí, pues él estaba ya muy mal, casi no podía caminar, tenía mucho dolor en la espalda baja. Y lo llevé a consulta y en la consulta la doctora lo revisó, lo valoró y me dijo, me lo vas a traer un día sí, un día no, a darle yo un medicamento aquí en mi consultorio. Y entonces lo estuve llevando así durante 15 veces. En 15 veces que lo llevé cuando empezó de no poder ni caminar y con mucho dolor, a las 15 veces que fuimos él ya caminaba normal. ¿Cómo crees? Entonces, eso que hizo que cuando fuimos al hospital a que lo volvieran a valorar para que le dieran fecha para cirugía, pues nos dijeron, pues es que ya usted está bien, mire, ya no tiene dolor, hágale así, está bien, pues no lo vamos a operar porque no tiene ningún problema. Y entonces ahí quedó esa anécdota y quedó ahí en el pasado. Años después yo entro a la Facultad de Medicina, estudio la carrera de médico general y pues me enfoco más en alopatía, pero me sigue quedando la duda de qué le dieron. Como que la espinita, ¿verdad? Sí, qué le dieron y por qué quitaron un problema quirúrgico con algo alternativo. Entonces, egreso de la Facultad de Medicina y me enfoco en el área de la medicina industrial. Duró unos años ahí y luego un compadre mío que es homeópata, el doctor Jorge Alberto Ruiz,
me comenta que por qué no estudió homeopatía. Entonces, pues a mí no, cuando eres alópata, todo lo que es alternativo como que no te llama mucho la atención. Sí, de hecho hay como eso es lo que escuchamos, ¿no? Y de hecho sí, como que está siempre ese dilema entre la alopatía no se lleva con la homeopatía. Entonces, qué interesante que haya decidido hacer eso. Así es, entonces él me presta unos libros, me pongo a estudiar y empiezo a ver que los medicamentos que son para esto o para aquello, yo mismo los consumo, los compro en las farmacias, se los empiezo a dar a mis familiares, a mis hermanos, a mi mamá y todo, empiezo a ver que empieza a funcionar. ¿Pero todavía no estabas inscrito o ya? No, todavía no. Ah, ok, eso fue antes. Sí, eso fue antes, él me invita a que yo estudie. Antes. Sí, yo me empapo de eso antes de entrar siquiera a estudiar homeopatía. Okay. Entonces, vuelvo a ir a visitarlo, él ya como homeópata, y entonces él me dice, estudia homeopatía y hay una escuela en la que yo te voy a recomendar para que estudies ahí, que solo aceptan médicos titulados. Si no eres médico titulado, no puedes entrar a esa escuela. Súper importante. Algo importantísimo porque pues la mayoría de todos los que estamos ahí hablamos el mismo idioma y ya lo único que nos concentramos es en la prescripción homeopática. Eso creo que sí hay que hacer aquí una pausa y por eso realmente decidí que fuera nuestro invitado el día de hoy, porque es súper importante que tengan como todas estas bases, ¿cierto? Hoy en día podemos encontrar muchas como especialidades chiquitas, cursos, y creo que al final del día por eso, y vamos a hablar de tabús más adelante, pero que mejor, como pueden ver, tenemos un experto que es médico general, tiene todo el background, pero que se especializó, bueno, en toda la parte de la homeopatía. Así es. Sí, o sea que totalmente convencido, ¿no? Sí, que una vez que te convenciste y lo investigaste y decides ingresar a una escuela, pues es porque ya las dudas que tenías las estás ahí revisando y estás viendo la posibilidad de poder tratar a pacientes con otras alternativas, con otros medicamentos que ya no son alopáticos. Exacto, y además tiene, bueno, el caso de éxito de su papá, que usted lo vivió a través de otra persona. Exactamente, ¿no? Ya cuando veo ahí eso, ya entonces recuerdo cómo habían tratado a mi padre y demás, y entonces pues más interés, ¿no? Más interés de poder decir, estudio esto para ver qué posible medicamento le administraron, cómo se lo administraron y cómo curaron una cosa que pues es quirúrgica o era quirúrgica, porque ya en la actualidad hay otras alternativas que pueden manejar, pero homeopáticamente es posible. Ok, y bueno, entonces se mete toda esta parte de la homeopatía. Mientras vamos charlando y seguimos platicando de su experiencia, ¿nos podría explicar, porque bueno, no todos entendemos bien qué es la homeopatía, como para qué nos sirve? Ok, haz de cuenta que la homeopatía, desde el descubridor del padre de la medicina, Hipócrates, él hablaba de que una persona se puede curar con lo similar, con lo contrario o con cualquier cosa. Lo similar, lo contrario o cualquier cosa. La medicina alopática se fue por el área de los contrarios. Si tienes diarrea, un antidiarreico. Si tienes fiebre, un antipirético y demás. La homeopatía se fue por el lado de lo similar. El principio curativo de la homeopatía es lo similar, cúrese con lo similar. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Y la descubrió un médico a finales del siglo XVIII, que cansado de ver que sus pacientes les provocaban sangrías y purgas para curarlos, decidió que eso que estaba haciendo no era lo correcto y que mejor iba a dejar la medicina, el ejercicio médico. Entonces, un día cierra su consultorio y se dedica a hacer traducciones de libros. El doctor Samuel Hahnemann, que era un alemán, un día traduciendo un libro ve que la quina o la china provoca fiebres, pero puede curar fiebres tipo paludismo o malaria. Entonces dice, ¿cómo algo que lo cura lo puede provocar? Y entonces ahí empieza la cuestión del similar, cúrese con lo similar. Empieza a hacer investigaciones sobre varios medicamentos o varias sustancias y empieza a ver que si una sustancia, por ejemplo el arsénico, provoca ciertos síntomas, se basa en los que se intoxican. Alguien que toma arsénico y se intoxica hace una serie de síntomas agudos y graves, pero luego llega a curarse de alguna cosa. Entonces él dice, bueno, le voy a dar arsénico a alguien que tenga esos síntomas para curarlo.
Pero pues le daba una gota y el paciente se agravaba horriblemente y entonces al final pues sí llegaba a curarse, pero esa agravación lo obligó a entonces utilizar otro principio en la homeopatía, que es diluir las dosis. Entonces él decía, si yo diluyo más el arsénico, menos se puede agravar el paciente, y eso fue lo que sucedió. Y de ahí yo creo que todos ya relacionamos ahora que hablas de diluir con los chochitos, ¿no? Y bueno, ahorita hablamos de eso, que Así no solamente son chochitos. Así es. Pero todo, como que tenemos en algún punto de nuestra vida, o lo asociamos, o de niños nos dieron, o alguna experiencia ya han de haber tenido, y bueno, lo pueden poner en los comentarios. No, sí, de hecho yo recuerdo cuando estaba en la, no sé, en la secundaria, si alguien traía un frasco de chochos porque traía alguna enfermedad, nos daba chochos a todos, y todos queríamos chochos porque sabían buenos, dulcecitos con alcohol. Ya en la actualidad no se utilizan mucho los chochos porque el principio homeopático es dinamismo, y entonces un líquido lo puedes agitar y puede producir una estimulación del proceso energético. Los chochos son sólidos y por más que los agites no provocan ese dinamismo. Pero todavía hay homeópatas que utilizan chochos. Sobre todo para los niños. Pero sí es cierto, yo creo que sí recuerdo ahorita, sí nos los pasábamos entre todos, entre ¿no? todos se ahí. Se le acababan y pues... Y a ver, dame. ¿Qué le hiciste a tus chochos? Así es, eso solía pues pasar. Ya les dimos a todos. Sí, así es. Ok, entonces tiene como que todas estos principios, estas bases, y ya como hablando... un poquito más como para que la gente que no es tan técnica... Ajá. O tan así como con toda esta parte de la historia como yo a veces, o la mayor parte del tiempo, ya, ¿cómo es que lo aplicas hoy en día? O sea, ¿cómo es que mezclas esta parte de todo tu experiencia en la parte de medicina, tu carrera, con la parte de la homeopatía? Vámonos un poquito ya a la práctica. Ok, bueno, más que nada, tomando en cuenta que yo tengo el antecedente alopático y ahora me enfoco en la homeopatía, pues tienes un campo más amplio de actuar, porque si alguna situación es de urgencia, pues sí puedes utilizar medicamentos alopáticos en inicio para sacar cuadros agudos, pero siempre enfocado a que el objetivo es manejar con homeopatía que al final puede ser curativo. Entonces, una ventaja de ser primero alópata y después homeópata es que puedes manejar todas las opciones de acuerdo a la urgencia y de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Ok, claro, si yo llego así, bueno, o cualquier paciente con un dolor muy muy fuerte, a lo mejor ¿qué haría ahí? O sea, sería algo como para el momento y luego ya tratar a la persona. Bueno, hay quien dice que la homeopatía es muy lenta y que pues en un momento es un tabú y dicen, no, pues yo no me trato con homeopatía porque es muy lenta y pues yo quiero algo agudo, tengo algo agudo y me quiero tratar así, ya deme unas inyecciones y se acabó. Va a haber pacientes que los podamos curar con homeopatía aunque sea un cuadro agudo. Yo tengo por ahí antecedentes de que una vez una paciente que llegó con un cólico menstrual que se revolcaba del dolor, yo analicé sus datos, le di un medicamento y así tomándose la dosis, ¡pum!, se le quita. Mira, vean, justamente en el episodio anterior estábamos hablando con una ginecóloga de cólicos y todo eso. Bueno, aquí tienen otra opción para todas las chavas también que sufren de dolores fuertes. De cólicos menstruales. Y entonces puede llegar a ser así de súbito un tratamiento y así de efectivo. No necesariamente tenemos que poner inyección o algo para sacar un cuadro así, pero puede ser así. Entonces el hecho de que las personas digan que es lenta, pues no, porque hay casos que se pueden mejorar así de rápido. Pero no podríamos poner entonces, el tabú sería, no podemos poner un cierto, o sea, no puedes asegurarle a la persona, y si te vas a curar en un día, en 2 semanas, en un mes, o sea, es como... Cada quien responde de diferente forma y cada quien tiene síntomas agudos y cada quien tiene síntomas crónicos y depende del paciente se puede utilizar el medicamento y depende de eso también la potencia del medicamento. La potencia que se basa, que se dice que entre más diluido es más efectivo. Y es ahí donde algunas veces entra la duda o el escepticismo de las personas, que cómo es que si me estás dando algo muy diluido me va a hacer un efecto mejor y a más largo plazo, pero ese es el principio homeopático. ¡Órale! También las diluciones, entre más lo diluyas y más lo agites, va a tener una mayor efectividad con un mejor resultado.
O sea, porque he visto los frasquitos, entonces cuando dice cuando trae un número ahí de que 2000 o 1000 o 30, entre más grande es el número es que está más diluido. Es más diluido, pero se está alejando más del principio de la sustancia madre, por decir así. Pero es más potente. Pero es más efectivo y tiene menos efectos de agravación, porque tomando en cuenta que si yo diera unas gotas de arsénico y que el descubridor dijo, le doy una gota pero se me agrava, y si la diluyo 30 veces, pues ya tengo la potencia 30 y entonces se agrava menos, pero se cura. Pero si le sigo diluyendo, pues puedo llegar a 200 veces o a 1000 veces o a más veces. Okay. Entonces aquí la clave es que a más dilución, mayor efectividad y menos agravación. Esa es la clave. Perfecto. ¿Y como cuántos tipos de medicamentos existen? ¿Son infinidad o qué? Más o menos alrededor de 6,000 medicamentos en la materia médica. Y no se supone creer que están hechos del reino vegetal, animal y mineral, y inclusive de venenos o inclusive de insectos. Y ya iban haciendo las mezclas de acuerdo a todo lo que pues ya aprendieron. Así es, se supone que para hacer un medicamento pues obtienes la planta, lo preparas con unas reglas ya específicas muy, muy estipuladas, y una vez que lo tienes que conseguir un grupo de personas de diferentes edades y sexo para dárselos a cada uno por un tiempo determinado y ver qué les provoca a todas esas personas que relativamente deben de estar sanas. Y entonces vas a notar que a la mayoría le dolió la cabeza del lado derecho, le dolió al acostarse, le dio náuseas, le dio estreñimiento, le dio dolor del pie derecho, se puso irritable, se puso triste o sensible al llanto. Y en base a todo eso vas a hacer pues una materia médica donde digas, esta sustancia provoca estos síntomas, y entonces cuando un paciente te llega con esos síntomas vas a dar esa sustancia, y ahí entra el principio, lo similar cúrese con lo similar. Pero eso ya se hizo, ¿no? Eso no lo hace usted. No, a menos que quieras hacer un medicamento nuevo, que digas, a ver, pero quiero eso es hacer... como historia, porque si no aquí la gente se me va a asustar y va a decir, eso hacen y no. No, eso ya fue bueno, alguien que todavía quiera hacer investigación actualmente, pues puede decir, esta planta X, pues yo quiero hacer un proceso de investigación y una experimentación y busco en la materia médica y no, pues no existe, pues entonces yo hago todo el proceso, yo la preparo con las reglas específicas, yo consigo el grupo de personas, yo les doy el medicamento y yo les hago un seguimiento para formar una materia médica, y una vez que la tenga, entonces sí poderlo administrar, si es posible todavía en la actualidad hacerlo, porque hay infinidad de sustancias, sí, infinidad de plantas, infinidad de venenos, infinidad de insectos. ¿Y le gustaría en algún momento hacer eso? Sí. ¿Tiene ese feeling de...? Sí, de investigación, claro. ¿Sí? Sí, cómo no. Sí. Y últimamente, bueno, antes de yo empezar a contarles mi experiencia, porque yo sí he tenido la oportunidad de tratarme con homeopatía y brincarnos un poquito a los casos de éxito, algo que quisieras agregar como que sea importante que sepan sobre la homeopatía en general. Bueno, que una de las cosas esas que el paciente esté consciente de que no necesariamente es para cuestiones crónicas, que no va a ser para cosas no agudas, que en un momento dado no es algo placebo, que dicen, no, pues me están tratando con placebos y entonces están convenciéndome de que me voy a curar y pues por eso me curo, y hay quien no se cura y demás. Entonces, no, aquí la clave es que son sustancias medicamentosas comprobadas y que si en un momento dado se prescriben de la forma adecuada, basándose en la totalidad de síntomas del paciente, porque ahí nos basamos en síntomas generales, particulares y mentales. Si no reunimos todos esos síntomas generales, particulares y mentales. En una consulta. En una consulta tenemos que reunir todos esos síntomas para poder encontrar el medicamento idóneo de esa persona, y aunque yo tenga aquí una persona con cólicos menstruales, pues a lo mejor una es muy irritable, muy dictatorial, muy terca, muy obsesiva, y otra es muy triste, muy llorona, muy vergonzosa, muy diferente a otra, y entonces automáticamente quizá a una le prescribo una cosa y a otra, en base a eso, a formas de ser. Sí, y de hecho ahí es donde me gustaría, les platico rápido, la verdad yo sí he asistido con el doctor.
Y esa es la parte interesante y qué bueno que lo menciona. Te empieza a preguntar, o sea, imaginen que van como a que les haga un test, ¿no? Y como dices, y de la nada, o sea, tú llegas con dolor a lo mejor, no sé, de cabeza o de estómago, náuseas, y de la nada te está preguntando si eres celosa o enojona o llorona, y como que la primera vez sí dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Eso qué da? O sea, ¿esto sí. qué tiene que ver? Sí. Pero, y yo creo mucha que gente pasa, sí, mucha ¿no? gente sí se queda como que diciendo, y yo lo que le comento es, bueno, mire, para el homeópata es como al sacerdote, hay que decirle todo. Entre más le diga, más fácil podemos encontrar su medicamento, ¿no? Sí. Entonces, hay que reunir la totalidad para ver todo lo que contiene en cuanto a sus síntomas y poder encontrar el medicamento específico de esos 6,000 que hay. Entonces, si somos más específicos, vamos a ser más certeros. Exacto, entonces aquí también viene el que no les dé pena y porque pues no se asusta, ¿no? O sea, al contrario, entre más honestos también sean. Exacto. Entre más verdades me digan, pues más posibilidades tengo yo de encontrar el correcto, porque si hay veces llega pacientes y dice, yo pues yo vengo porque pues me mandaron, pero yo no creo en la homeopatía, pues ya desde ahí ese es un síntoma. Pero luego, oiga, dolor de cabeza, no. Agruras o acidez, no. Estreñimiento de garganta, no. Molestias al orinar, no. O sea, entonces dices, bueno, pues no tiene nada el paciente, porque pues pero todo... pero en realidad tiene algunas cosas. Entonces, aquí la clave es que el paciente sea honesto, diga sus síntomas con confianza, y entonces de esa forma poder encontrar un medicamento más certero. A veces algunos pacientes no tienen esa confianza, no tienen esa empatía, y se guardan algunas cosas al principio, y a veces cuando ya das la primera prescripción, pues el paciente no mejoró del todo. Entonces tienes que volver a escarbar ahí las preguntas para poder saber, pues, qué cosas se nos fueron o nos las brincamos, o qué cosas no nos dijo el paciente, y entonces no dimos con el correcto, dimos con un parcial y medio se mejoró, pero no del todo. Entonces hay que reunir la totalidad y yo eso siempre le digo al paciente, hay que ser honestos como con el sacerdote, de decirme totalmente los síntomas tal cual, de todo tipo. Sin pena, sin pena, porque entre más me los diga tal cual, más específico yo voy a ser y más fácil voy a encontrar el medicamento que ese paciente requiere. Sí, y al final el doctor Francisco te va guiando y sí como que de repente te pones a pensar y sí van saliendo cositas desde si tienes pesadillas, Exacto. O sea, me refiero como la parte emocional, como una pesadilla o el estado de ánimo, y también la parte hasta a lo mejor como que te suben las manos, sí, o granitos, todo, como más todo, más o sea, inclusive tangible, desde que, pues, claro, ¿no? desde que llega el paciente tú ya lo ves, es delgado, tiene sobrepeso, es tímido o no, contesta bien, no contesta, le empiezas a ver cosas que tú notas, que no se las tienes que preguntar, que tú las notas y las anotas al puro ver al paciente, porque te basas en todo eso. Y ya una vez que le empiezas a preguntar, pues empiezas a sacar todo. Otra cosa que también pasa a veces es que el paciente, como le preguntaste todo, hasta pues que tenía hongos en la uña del pie, pues él piensa que en el primera prescripción pues se le debe de curar hasta los hongos de la uña del pie, y eso no es. Eso es para reunir la totalidad de síntomas. Quizá en la segunda, tercera, cuarta o quinta prescripción, pues vayamos tomando lo de la uña del pie con sus hongos o su onicomicosis, pero no en el inicio. En el inicio vamos a sacarlo agudo y poco a poco en el avance vamos a ir quitando síntomas y dejando los demás y entonces darle seguimiento. O sea, si entendí, vamos primero a tratar por lo que fuiste. Exactamente. Y luego ya lo más seguro es que con ese medicamento sí va a empezar a tratar todo lo demás, agudo. Pero agudo. Luego y si le damos seguimiento, entonces vamos a ir quitando todos los síntomas y nos van a ir quedando los otros. El seguimiento y la constancia es clave para que el paciente vaya mejorando. Yo creo que eso, y qué bueno que lo tomas, que lo mencionas, porque luego también hay personas que dicen, no, es que no me funciona, pero la homeopatía, recuerden, es de que te tomas las gotitas cada 4, 6 horas, 8 horas, las horas que el doctor nos indique, y si no lo hacemos, pues ¿cuándo nos vamos a curar, no? Exacto, hay que haber una constancia y hay que ver
un riguroso manejo de cómo se prescribió para que los resultados sean los más adecuados, y entre más honesto haya sido, pues más específico es tu tratamiento y tu medicamento, porque he oído comentarios que dicen, no, pues yo una vez fui con el homeópata, ya le dije todos mis síntomas y me dijo, no, con esto se va a curar, y por supuesto no se me curó nada. Pues es que quizá iba a sacar lo agudo y quizá sacó lo agudo, pero no se le quitó la totalidad de síntomas y el paciente pues ya dice, esto no me funcionó. No, hay que darle oportunidad. ¿Y le ha pasado, por ejemplo, que llegan pacientes así escépticos, se dice escépticos? Sí, ¿Está bien dicho? Sí, sí. Que no creen, porque como el que mencionó, que lo llevaron ahí y que regresa así como maravillado, supongo que sí. En algunos casos el resultado es bueno, porque lo agudo que por él iba, pues mejoró. En algunos no, porque no te dijo lo correcto y entonces prescribiste algo que no era. Y entonces eso también puede pasar. Otra cosa que también pasa a veces es que si tú vas con el alópata y te dice, le voy a dar estos medicamentos y se los toma por 15 días. Y pues ahí estás tomándotelo y te aguantas. Sí. Pero vas con el homeópata y a los 2 días le hablas, oiga, es que yo sigo igual, no me he mejorado nada. Entonces no le das la oportunidad a ese medicamento de que haga acción. Entonces mucha gente a veces piensa que si es homeopatía y ya fui a todos lados, la homeopatía debe de restablecerte en horas. Y aunque hay pacientes que les pasa, pues no en todos los casos es así. Ok, entonces de nuestra parte sería como ir con la disposición, ir abiertos a decir lo que sentimos, a ser constantes. Exacto. Pero bueno, como aquí ya se dieron cuenta de los beneficios, es que no solamente se van a ir a casa con un medicamento que te va a quitar lo agudo, sino que si le damos seguimiento, vamos a poder quitarnos y estar como bien, ¿no? Sí, entendí como parte emocional y física, ¿no? Es Exacto. Lo que junta. Ir mejorando todo una cosa a otra. Y hay pacientes que van solamente por síntomas emocionales o mentales y tienen un carácter así de los 1000 diablos y nadie los puede decir nada y dicen, no, pues a él ni le digan porque él no le puedes hablar, es bien corajudo. Sin embargo, pues yo he tratado pacientes que no se dan cuenta que los estamos tratando, que les damos medicamento, su pareja se los da a escondidas, porque no, inclusive no lo quieren ni tomar, y poco a poco así, como se los puede dar en agua, en cualquier líquido, llega el momento en que modifican su conducta, y me han dicho, es que mi pareja es otro, de cuando le di la medicina homeopática a la fecha, porque quiere decir que si actuamos sobre lo emocional y si lo corregimos y si se mejoró. Entonces, así como en lo emocional puede ser en lo físico o en lo general. Ok, vámonos a casos un poquito hablando ya como de casos de éxito para que la gente vaya relacionando o que diga, eso me pasó, conozco a alguien y ya como para irle. Como en la parte física, algún caso de éxito del cual se sienta orgulloso. Bueno. O sea, bueno, yo creo que de todos, pues, pero algo que haya sido como muy significativo para usted. Bueno, hay unos datos así súbitos como ese que te comentaba del cólico menstrual, pero tengo otro caso de un paciente que tenía un tinnitus, que es un zumbido. ¿Qué es eso? Tinnitus es un zumbido en un oído que ya había visto varios médicos, otorrinos, le habían hecho estudios y demás, y pues seguía y tenía como 6 meses batallando con el zumbido en el oído, y llega, le hago la toma de caso, todos sus síntomas y todo, le doy una dosis, que yo siempre al empezar el tratamiento le doy una dosis a mi paciente en el consultorio, y entonces me dice, oiga doctor, ¿y en cuánto tiempo se me va a curar? Y yo dije, como no, todos, pues, yo creo, ¿no? Sí, yo dije, no, pues mire, es muy aventurado yo decirle en una semana, en un mes, claro, o en 3 días, porque pues si usted ya tiene como 6 meses con eso, pues es difícil poder pronosticar. Y me dijo, es que ¿sabe qué? Ahorita que me tomé esto que me dio, se me quitó el zumbido. Así me dijo. Ay. Entonces, pues hasta yo dije, pues... ¿Será cierto? ¿Será cierto o no? ¿Qué pasó? Me está cuenteando el paciente. Y no, le dije, bueno, tómese su medicamento, en un mes viene a ver cómo sigue. Al mes regresa el paciente y me dice, le digo, ¿cómo sigue? No, pues yo vine porque usted me dijo, pero la realidad es que yo el día que me tomé su dosis aquí, se me quitó el zumbido. Wow. Casos así, pues sería lo ideal. Otro caso es un paciente que tenía un tumor canceroso en su mano. Era un paciente que trabajaba en una carpintería
y un día se le entierra una astilla en la palma de la mano, y él con una aguja se escarba y se saca, y pues según él se sacó la astilla, pero seguía molestándole, y al cabo de los días y las semanas se le empieza a hacer como una bolita ahí, y el día que va conmigo tiene como si fuera un ojo, y la parte central roja totalmente como una canica, así tipo piel, carne viva, y se ponía una venda porque pues se veía no medio feo, porque parecía un ojo ahí en la palma de la mano. Entonces pues yo lo veo, le hago la toma de caso, veo que tiene esos síntomas, me baso en los antecedentes, le empiezo a dar un medicamento, y entonces esa bolita que es como un ojo, le empieza a crecer hacia arriba, como si fuera una batería AAA hacia arriba. Así se le hizo. Cilíndrica hacia arriba, como de 1 pulgada de grande. Y entonces él se la acostaba y se la seguía dando. Y se veía medio grotesca. Entonces lo mandan al dermatológico, en el dermatológico lo mandan al hospital civil, y en el hospital civil le hacen una biopsia y le dicen: usted tiene un cáncer agresivo en su mano y se la vamos a amputar, si no usted va a tener problemas. Entonces el paciente dice: no, pues si es que a mí me están tratando con homeopatía, no, yo no quiero saber nada. Inclusive casi no lo dejan salir del hospital y él se sale a fuerzas, casi ahí peleándose, y sigue con mi tratamiento. Y así como se hizo hacia arriba, se empezó a hacer a la inversa con el tratamiento. De ser como una pila AAA, se fue haciendo más chica, otra vez como un ojo, y luego del ojo como si se estuviera cerrando, y luego se fue cerrando, hasta que se quitó y la palma de la mano quedó totalmente limpia. Y ese paciente pues lo sigo viendo, ahí pasa por mi consultorio y seguido me saluda con su mano normal. Si él hubiera aceptado que estaba diagnosticado, o sea, tengo el resultado histopatológico que dice que es un cáncer, si él se hubiera seguido con el tratamiento alopático, pues estuviera con su mano amputada, no tuviera su mano izquierda. Ese es un caso. Sí, claro, y es muy grande. Esos son los tipos como de situaciones que no podemos a veces, yo creo que ni siquiera usted lo cree, ¿verdad? Sí, al principio pues tú dices, bueno, la homeopatía dice que puedes curar cualquier cosa, pero a veces son casos que pues como alópata te cuesta trabajo entenderlos, pero ya que lo vives, pues eso te convence más, te satisface, te da satisfacción. Sí, totalmente. ¿Sí? Otro caso, una paciente que poniendo su arbolito de Navidad en diciembre, conecta las extensiones, y ya ves que una extensión la conectas y de ahí ya trae corriente y vas conectando una a otra, y van poniendo las clavijas, y se acaba esta y conectas otra y se va. Entonces la señora estaba poniendo su extensión, y cuando llega a la parte superior lleva la clavija en la mano para conectar la estrella de arriba, ya con corriente eléctrica, y entonces se agarra de la parte de arriba y se viene con todo de árbol. Se le cae el árbol encima. Entonces al caerse el árbol, pues ella suelta todo lo que traía y la clavija se le pega en la lengua. Se supondría que debía de haber tenido como electrocutarse. ¿Y no? Porque las extensiones tienen unos cables muy minúsculos y la corriente es menos agresiva, y lo que le provoca es una quemadura en la lengua. Entonces ella dice que cae al piso y se arranca la clavija de la lengua que la tenía pegada. Entonces la paciente ve que tiene como una H en forma de H negra, pues carbonizada esa parte. Entonces le molesta al hablar, habla diferente, le da dolor y ardor, se va a centro médico, en centro médico la ven y le dices: pues sí, tienes una quemadura, no te pasó más que eso, tómate unos antisépticos y un antibiótico que no se te vaya a infectar y demás. Pasa el tiempo y cuando se le cae la costra, en lugar de caerse la costra, se le cae el pedazo de lengua. Ay, no. O sea, le queda un hueco como sacabocado en forma de H de lado a lado. Un hueco total. Como si te Entonces la señora, exacto, se perforó de lado a lado. La señora pues hablaba medio raro. Entonces llega a mi consulta a llevar a su niño y yo la oigo que habla diferente. Se me hizo raro, pero yo consulté a su hijo y demás, y ya que se iba le dije: oiga, ¿y por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Por qué habla así?
Me dijo, mire, es que lo que me pasó, me quemé la lengua, y ya me la enseña, y pues sí, traía un agujero de lado a lado en la lengua en forma de H, bien marcado. O sea, ella ni siquiera iba a consulta. No, ella iba pues a ¡Órale! llevar a su niño, porque en el centro médico le dijeron, bueno, pues, ¿cómo le hacemos ya. para injertarle lengua de dónde? O sea, ella estaba por... Ella estaba a que le iban a hacer un procedimiento con el cual con un bisturí iban a cortar todos los bordes para revivirlos, que estuvieran, digamos que vivos, porque ya había cicatrizado, y entonces a suturarla para apretar esa H a ver si se volvía a pegar. Ese era el procedimiento que le iban a hacer. Entonces, cuando yo la veo, le digo, oiga, pues, ¿por qué no le doy homeopatía? Digo, no, sí, es que se le puede cerrar su lengua. Dijo, eso no me lo había dicho nadie, nomás usted. No, pues sí, consúlteme de una vez. Pues le empiezo a dar tratamiento en base a las características de su lesión, y en un mes, más o menos, se cierra la lengua. O sea, se vuelve a reencarnar todo ese hueco, y se cierra totalmente la lengua, y le queda nomás como una marca en forma de H, y la lengua como un poco como si fuera así, como si hubiera hecho un conito, se hizo. Y quedó cerrado. Qué increíble, no, la verdad, aquí sí lo quiero felicitar por los casos que nos ha platicado, la verdad, no son casos muy comunes. O sí, sea, son cosas que a fuera veces inclusive tú como médico alópata, pues te das cuenta que esas cosas como que no van a funcionar, y sin embargo tienes la oportunidad de tratar a los pacientes y de que los pacientes se mejoren. Inclusive en el centro médico le decían, no, pues es que ahora vamos a publicar ese caso, que se te cerró la lengua, pues así ellos decían espontáneamente, porque ellos no sabían de la homeopatía, y pues que a la vez pues ni creían, ¿no? Sí, pero claro. Casos como ese pues te satisface, te da gusto, te da confianza, te motiva más, ¿no? E inclusive en beneficio de, pues, principalmente del paciente. Sí, totalmente, porque bueno, realmente les cambió la vida, en el sentido de que les iba a cambiar la vida de 360 grados, o sea, a lo mejor la señora no se le iba a cerrar la lengua, o iba a ser un procedimiento muy doloroso, el señor que le iban a amputar la mano, o sea, el prevenir eso, realmente felicidades, y creo que son situaciones que motivan más, ¿no? A querer darle la oportunidad, si es que no lo han hecho, o realmente pues seguir siendo constantes para estar, yo creo, siempre tenemos algo. Sí, siempre hay una cosa que nos afecta más de un tipo, más de otro, pero que hay que darles la oportunidad de poderse tratar con algo alternativo, que casi son tratamientos conservadores, que no son muy costosos y que pueden dar un resultado sorprendente. Ojo, aquí también muchas personas que conozco que dicen, homeopatía también nomás para la parte emocional, porque dejan como este tipo de casos a ya más quirúrgicos. Más especializados, y que piensan que son cosas que no se deben o no se pueden manejar con homeopatía. Y estos son ejemplos de que sí se puede, y obviamente también la parte emocional. Y ahorita mencioné un costo, vamos a hablar de costos, beneficios más adelante, y porque también es otro de los grandes beneficios que la gente a veces no valoramos. Pero me gustaría también, estos casos son como únicos y podríamos anotarlos y escribir un libro. Sí. Yo creo que usted podría escribir un libro, definitivamente. Ajá. Pero algo más como, por ejemplo, ahorita lamentablemente hay muchos casos de diabetes. He escuchado también en las noticias también mucho la parte de insuficiencia renal. Uh-huh. Este tipo de enfermedades también entran en esta parte, supongo, ¿no? Claro. ¿Tienen pacientes así? Sí, tengo pacientes con insuficiencia renal tratados con homeopatía con muy buenos avances y resultados, pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas reumáticos, con artritis, osteoartritis, todo ese tipo de casos. La única cosa es que esos casos sí son a más largo plazo, porque a veces el paciente tiene 10 años de diabético y pues no se va a curar en 6 meses. Uh-huh. Tiene que darle un seguimiento y una modificación a sus síntomas. Entonces, aquí la clave es darse la oportunidad, ser constante, ser específico y manejarse con algo que puede ser a la larga curativo, no nomás controlar los síntomas, sino llevarlo a la curación. Ok, y bueno, hablemos un poquito más como de situaciones, porque también he escuchado de que para bajar de peso, que para el acné, que para, no sé, situaciones así también ¿se puede? Se puede, inclusive hay personas que llegan y me dicen, oiga, yo quiero que me dé algo pues para bajar de peso. Ok, pues sí tengo que
checar todos sus síntomas, porque hay pacientes que pueden tener sobrepeso por ansiedad por comer o por algún problema emocional y no necesariamente porque tengan algo muy específico. Entonces, el paciente piensa que si se va a tomar unas gotas y va a seguir comiendo lo mismo, pues me voy a bajar de peso y me voy a desinflar. No, aquí tiene que haber una modificación de hábitos alimenticios apoyado en los medicamentos que van a ser específicos de acuerdo a sus características. Ok, y vamos un poquito, por ejemplo, ahorita también estamos corriendo todo el tiempo de malas, estresados, ¿también eso nos ayudaría? Sí, la cuestión emocional es clave, ¿no? De hecho, hay un principio homeopático que dice, si prescribes sobre mentales, acertarás. Si prescribes sobre locales, fallarás. La clave es lo emocional o lo mental. Para los problemas depresivos, de ansiedad, de temores, de irritabilidad, de celos. Porque traté a un paciente chavos. ¿era hombre? Un paciente masculino de 80 años que celaba a su esposa y la señora decía, oiga, fíjese nomás a esta edad, pues ¿cómo quiere estarme celando? Y sin embargo el señor estaba celosísimo, que no dejaba que la señora ni se asomara a la puerta. Era un paciente con un problema emocional que se le dio su tratamiento y se le quitaron los celos. No, pues yo creo que ya hay varios anotados. O le van a dar al esposo o a la esposa sin que se... sin que se dé cuenta, pudiera ser. Ok, entonces toda esta parte emocional, miedos... inseguridad, depresiones llanto, depresiones, porque por ejemplo una vez traté a una paciente que llega y me dice, fíjese doctor, que es que se me murió mi mamá, y se pone a llorar. Yo dije, bueno, pues sí, si se muere mi madre, pues también lloro. Le digo, ¿hace cuánto se le murió? Hace 11 años. Y dices, hace 11 años, y se pone a llorar como que fue ayer, pues traía un síntoma arrastrando desde entonces, ¿no? Entonces eso es un síntoma clave que hay que corregir, que no es lo mismo que se haya muerto antier a que se haya muerto hace 11 años y llore como que fue ayer. Okay. Entonces ahí hay trastornos atorados que hay que corregir. Y hay que corregir. Sí, que va a ir, yo creo, como esto de que va a ir de la mano, o sea, y vamos hablando otra vez, migrañas, dolor de cabeza, gripes y todo eso. Colitis, gastritis, problemas de litiasis ureteral a nivel renal, a nivel de vesícula, problemas inclusive de drogadicción, de tabaquismo, de alcoholismo, o sea, todo tipo de problemas que entran en lo emocional son claves y dan muy buen resultado en pacientes que lo requieren. La clave es constancia, es la clave, constancia, y que cuando van con el médico le digas tal cual lo que sientes y cómo lo sientes, con la confianza de que van a poder encontrar un medicamento adecuado y te van a poder ayudar. Y que es personalizado, también. Exacto. Aquí es la parte, porque no quiere decir que, por ejemplo, yo fui... Porque me pasó por ahí, ¿no? Que a lo mejor a mí yo estaba estresada, con pesadillas y enojona. Y me lo quitó y luego voy con una amiga y me dice, yo también estoy estresada, con pesadillas y enojona. No quiere decir que le va a quitar lo mismo, porque a lo mejor a mí me preguntaste 10,000 cosas más que ella no tiene, ¿no? Sí, o si ella se guardó algo, pues a lo mejor... pues ya no di la totalidad de síntomas y ya no pude prescribir lo correcto porque pues algo le dio vergüenza o no lo quiso mencionar o no se lo supe yo informar, y entonces pues nos quedamos con un parcial, se llaman un medicamento parcial, no totalidad de síntomas, sino parcial, y eso hace que se mejore pero no del todo. Qué padre, y de hecho también invito a las personas que son pacientes del doctor Francisco a que nos pongan sus experiencias en los comentarios, cómo les ha ido, qué han tratado, de qué se han curado con él, y bueno, también pues sus recomendaciones. Los datos ya, como saben, aparecieron muchas veces en pantalla. Aquí sí me gustaría también que platicáramos que bueno, pasó, de hecho creo que esto fue desde antes. O sea, que se metió a la parte virtual, o sea, que ya no solamente llega a las personas que están aquí en Guadalajara o en Jalisco, sino ¿dónde tiene pacientes actualmente? Pues casi en toda la República, y tengo pacientes que los veo por videollamada para ver lo específico de cada situación a nivel local, alguna erupción, alguna inflamación en alguna articulación, alguna inflamación venosa, algún problema específico. Pues yo lo que hago es hacer una videollamada
ver al paciente y preguntarle todos los síntomas como si lo tuviera en mi consultorio y en base a eso hacer un análisis, hacer una repertorización, checar los síntomas y entonces enviar un tratamiento de acuerdo a esos síntomas. Excelente. A nivel república. O sea, realmente, sí. Pues ahora el medicamento llega. Lo enviamos por paquetería, llega, ya que llega, entonces me llaman y yo les explico, lo vas a tomar así, y vas a estar en contacto conmigo para ir viendo cómo vas evolucionando y cómo te vamos dando seguimiento. Y a mí me encanta, ¿saben qué? También esto es como un valor muy agregado que tiene aquí el doctor en particular, la parte del seguimiento, o sea, porque también van ustedes con un doctor en un hospital o alópata. Y sí, vas una vez y te da la cita en un mes si tú quieres o al día siguiente, pero no vuelves a saber de él hasta que te toca la siguiente cita en, si quieres, 15 días, una semana. Usted tiene como ese plus de que te está preguntando casi al día siguiente cómo sigue, te da la oportunidad de que también tú, si te sientes mal, que digo, recuerden que hay que tener paciencia, pero a lo mejor si algo nos saca de onda, pues también preguntarle, o sea, tienen esa comunicación, claro, ¿no? Es que esa es la clave, ¿no? Darle continuidad y estar sobre el paciente para ir viendo cómo evoluciona, porque a veces en la alopatía, pues, llegas y te valora un médico que te da la entrada, pero nunca te vuelve a ver, y los que llegan, pues, ya no tienen la misma relación, y pues te dan lo que sigue, y así. Aquí no, aquí la clave y la obligación es darle seguimiento en base a los síntomas y estar al tanto para ir viendo cómo va evolucionando, más si tiene un cuadro agudo, que hay que estarlo sacando y que si requerimos algún estudio se solicite y algún examen se solicite, porque el descubridor pues hace 215, 16 años no tenía lo que tenemos ahora de tecnología, y que si él lo hubiera tenido lo hubiera utilizado, estoy seguro, y ahorita nos podemos auxiliar de muchísimas cosas. Y otra ventaja es que también si el paciente en un momento dado requiere algo de urgencia, pues podemos manejar hasta alopáticos si se requieren, junto con homeopáticos, o primero lo agudo y después lo crónico, y sacar al paciente, que es la clave. Al final lo que nos interesa es que el paciente se recupere, ese es nuestro objetivo. Excelente. Y también aquí me gustaría aclarar, y creo que ya se habrán dado cuenta, pero es bueno mencionarlo, que ve de todas las edades. Exacto, ¿no? Esa es otra de las cosas que el homeópata es como el médico de la familia de antes, que ya ahorita no se maneja así, que puede ver desde un niño recién nacido hasta un ancianito de 80 años. O sea, manejas pediatría, manejas ginecobstetricia, manejas personas adultas, jóvenes, alteraciones, como te decía, de drogadicción, alteraciones emocionales y hasta geriatría y pacientes ya adultos con problemas crónicos. Entonces, pues abarcas todas las áreas, ¿no? Eso está muy interesante, porque supongo que ha de tener familias, ¿no? Que literal los abuelitos, los bebés, los que apenas van a nacer y todo eso. Que ya por el tiempo que tengo ejerciendo, que son como años? 30 años, pues ya vi a los papás, a los hijos y a los hijos de los hijos. Ya los hijos me llevan eso. Recuerdo un niño que me llevaron porque tenía una estomatitis aftosa en toda su boca y no podía ni tomar leche. ¿Qué es eso? ¿Como inflamado? Como aftas en toda la boca, que algunas pacientes le llaman algodoncillo, y que está en toda la boca. El niño tiene unas secreciones y unas úlceras y babeaba porque no podía ni tomar el biberón, porque le ardía y le dolía muchísimo, y entonces le prescribí un medicamento y se le estuve dando bien seguidito, hasta cada 5 minutos al principio. Después lo fuimos retirando y a los 3 días ya tomaba biberón y ya le mejoraba, hasta que llegó el día en que se le quitó en su totalidad. Pues me pasó que años después ese niño fue ya casado a llevarme a sus hijos y me dijo: yo vengo con usted porque usted me curó de unas aftas que tenía en la boca cuando yo era un bebé, y ahora ya vengo a traerle a mis hijos. Entonces llega el momento en que ves a una generación, a 2 y a 3, y ahí le sigues. Es una satisfacción. Padre. Totalmente. Que lo puedan seguir y darle continuidad a uno por los resultados que han tenido sus familiares o ellos mismos. Ay, qué padre. Es bueno eso. Totalmente. Es satisfactorio. Ay, qué lindo. También ahorita aprovechando, ¿no? Para los niños también, que son muy hiperactivos, supongo, ¿verdad? Y también para los que son
introvertidos. Exacto. Todo eso es conductual y lo conductual tiene una muy buena respuesta para niños. Otra cosa que responde muy bien son los asmáticos. Los asmáticos también responden bastante bien con el tratamiento homeopático. De hecho, tengo una paciente que va a cumplir 104 años ahora en mayo, el 13 de mayo, y ella la veo cada año porque cada año en invierno se pone mal por su problema de asmática, que tiene años teniendo eso, y cada que es invierno le damos su tratamiento, se corrige y ya no la vuelvo a ver hasta el siguiente año. Llega invierno y me habla, oiga doctor, ya no puedo hablar, estoy muy mal, le vuelvo a dar su tratamiento y otra vez no la vuelvo a ver hasta el siguiente año. Órale, qué interesante. O sea, también toda la parte del asma. Sí, en ella pues ya es una persona muy adulta, pero un niño pequeño que tiene asma o que inicia con asma, esos responden muy bien y llega el momento en que se curan en su totalidad. Ok, y bueno, para no arruinarles la oportunidad de que contacten al doctor, no les vamos a decir el precio, pero sí les vamos a decir que en ese precio viene incluido ya el medicamento, ¿no? Es el tratamiento. Sí, va incluido el tratamiento y la prescripción, la valoración y todo el análisis. Es así. De hecho, recuerdo un paciente que una vez fue y yo le hice toda esta toma de caso y duramos como hora 40 minutos y ya me dijo, ¿cuánto va a ser? No, pues tanto. Dice, ¿cómo? ¿Y su tiempo que empleó? No, pues es porque eso requiere y eso necesita, ¿no? Entonces, pues es de acuerdo a la necesidad del paciente y a que estemos convencidos de lo que le estamos dando es lo correcto. Bien, para que estén ahí súper, yo creo que ya varios van a poderlos contactar, todos sus datos están en pantalla. Sí, sea aquí como congruente, porque yo me acuerdo que antes también decías, y creo que eso fue de otra especialidad y no sé, a lo mejor eso lo podemos platicar en otra ocasión, que muchas veces todo va relacionado, o sea, por ejemplo, cuando te salen granitos es porque algo quieres decir o... Bueno, lo que pasa es que la clave, si sigue siendo emocional, pues las emociones te van a acarrear ciertos síntomas y van a afectar ciertos órganos. Entonces, eso es clave. Por eso, algunas veces te decía, los escépticos, pues dicen que si tú te basas tanto en lo emocional y tanto en qué te provoca cada cosa desde el punto de vista emocional, pues tú estás actuando como un placebo, estás haciendo creer al paciente que con estos chochos te vas a curar y que entonces empleas nomás la sugestión, sugestionas al paciente para que se cure. Y no, aquí la clave es que lo emocional es clave para prescribir lo demás, a sabiendas de que muchas emociones acarrean muchos daños a tal o cual órgano. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo porque a lo mejor no lo entendieron, pero yo me acuerdo que si tienes a veces miedo, se reflejan los pulmones, siempre, ¿no? El área bronquial es la que se afecta cuando tú tienes temor. Entonces, así como eso hay cada cosa. Imagínense como que te vas metiendo, que es lo que a usted le gusta hacer, ¿no? O sea, seguir como preparándose y leyendo, estudiando y bueno. Sí, estar al día y claro, todo el objetivo es el beneficio del paciente. Ay, qué padre. Ya para terminar, me gustaría así como para que quede claro el mensaje y las personas ya se estén por ahí ya mandando mensajito y que tu WhatsApp de ahorita esté sonando. ¿Por qué sí ir con un homeópata? O sea, ¿cómo resumiría el beneficio de asistir con usted o un homeópata? Sí, bueno. ¿Qué es alópata? Claro, sí, yo pienso que el paciente se debe dar la oportunidad de acudir con un homeópata porque es una alternativa buena, porque va encaminada a curar al paciente, porque tiene posibilidades de a corto o largo plazo llevarlo a la curación, que no da efectos colaterales, que es efectiva, que es confiable y algo que me enorgullece pues es que la mayoría de mis pacientes, cuando yo les digo háblenme en una semana para ver cómo sigue, la respuesta es estoy mejor y eso es una satisfacción que me llena en demasía y me hace o me impulsa a seguir adelante siempre pensando en el bien y la resolución de los problemas de mis pacientes. Ay, que la verdad felicidades, podemos notar su pasión y ese amor a lo que hace y sobre todo al estarnos curando, ¿no? A mí siempre he dicho y yo creo que todos pensamos es su profesión, son de las que más agradecemos y admiramos
y el hecho de que usted se preocupe por nosotros, por realmente curarnos y ir más allá de con lo que llegamos doliéndonos a lo mejor la cabeza de la migraña que ya no aguanto, irnos a casa, bueno, con la seguridad de que nos está viendo como todo el cuadro completo. Como ya lo mencionaba, los beneficios son bastante amplios y el mejor también que quiero recalcar es que llega a toda la República. Entonces, no duden en contactarlo. Van a llevarse realmente una grata experiencia, sorpresa. Yo lo digo desde mi experiencia y seguramente en los comentarios estaremos leyendo también muchas personas que lo han hecho. Y me gustaría, bueno, más adelante a lo mejor también invitarlo en algún otro momento a que nos cuente todas sus aventuras que tuvo, yo creo, en la parte de la medicina también, porque seguramente anécdotas en su experiencia han sido muchas. Sí. Entonces esperamos luego hacer una segunda parte, un poquito ya no tan técnica, sino más divertida en todo lo que ha estado participando. Claro que sí, con gusto, cuando gustes, podemos hacer otro comentario de ese tipo con gusto, claro que sí. Excelente, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, los invito a que compartan este episodio y nos vemos pronto. Gracias.